La cultura política de la democracia en Perú y las Américas. Ese es el tema del día de hoy en El Arriero. Estamos empezando además una serie de ediciones 2 veces por semana y tengo el gusto de conversar con Patricia Zárate, que es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, y con Julio Carrión, que es profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Delaware, y que ya hace varios años, junto con otras instituciones, ya nos van a contar ellos mismos, vienen desarrollando este esfuerzo de realizar un estudio sobre la cultura política, no solo en el Perú, sino, como dije, en las Américas, a través de una serie de indicadores y un trabajo de encuestas. La bienvenida a ambos, un gusto estar con ustedes y comenzar preguntándole a Julio un poco que nos explique, para quien no conoce este trabajo del Barómetro de las Américas, para el público que no lo conoce, en qué consiste el estudio que ahora ustedes han presentado por séptima oportunidad en 15 años, si no me equivoco. Julio, Así bienvenido. es. Muchas gracias por la invitación, Javier. El Barómetro de las Américas es un proyecto continental realmente, inicialmente organizado y dirigido desde la Universidad de Pittsburgh y luego desde la Universidad de Vanderbilt, en la que básicamente se entrevistan a se usa una encuesta común en 27, 28, 29 países del continente cada 2 años. Es una encuesta bianual. La encuesta en sí misma, el proyecto empezó en el año 2004 y el Perú ingresó al proyecto en el año 2006. Entonces, para nosotros es la séptima ronda de encuestas y uno de los beneficios más importantes de este proyecto es que es una colaboración entre una universidad norteamericana, en este caso la Universidad de Vanderbilt, y instituciones nacionales en América Latina que ofrecen no solamente la información sobre el país, sino que también realizan el análisis de los datos, ¿no? En el caso peruano, la asociación es con el Instituto de Estudios Peruanos y la encuesta en sí misma fue realizada el año 2009 por Ipsos. Esta encuesta tiene dos ventajas centrales, además de la colaboración entre universidades norteamericanas y instituciones de América Latina. Una es que se utiliza relativamente un cuestionario similar a través del tiempo, desde el año 2004 a 2006 en el caso peruano, lo cual permite determinar tendencias de continuidad, tendencias de cambio. Y al ser a nivel regional, permite comparar los resultados de un país con los resultados de otro país, lo cual da un contexto que es muy importante porque permite ubicar los informes o los datos nacionales en el contexto específico. Por ejemplo, si decimos 14% de los entrevistados en el Perú declaran haber participado en una protesta el año pasado. Bueno, ¿qué significa ese 14%? ¿Es bajo, es promedio o es alto, no? Como la misma pregunta se utiliza en otros países, podemos afirmar que en el Perú la participación en las protestas es una de las participaciones más altas de la región. Entonces, ese es otro beneficio. Patricia, ¿podrías decirnos rápidamente cuáles son los principales indicadores que se toman en cuenta para esta encuesta? ¿Cuáles son los grandes temas para entrar luego ya al detalle de lo que trae el informe en esta ocasión? Sí, el informe, bueno, como tú sabes, gira alrededor de cultura política y principalmente hace preguntas sobre temas de democracia, el apoyo, la satisfacción con la democracia, también su contraparte, el autoritarismo, ¿no? El apoyo o la tolerancia a los golpes militares o presidenciales, la legitimidad, el apoyo al sistema político como tal, la confianza en las instituciones, que es la legitimidad en realidad, ¿no? En diversas instituciones públicas, ¿no? Políticas, y además también trae una serie de temas que como que en cada ronda varían un poquito, pero hay dos temas que siempre están presentes, que son por un lado todo el tema de corrupción y el tema de inseguridad. Asimismo también
siempre preguntamos por orientaciones ideológicas de izquierda a derecha, cómo se encuentra, y una serie de preguntas ligadas a tolerancia. Tolerancia frente a otros puntos de vista, de gente que tiene opiniones políticas contrarias a la mía o contrarias al sistema, o también frente a las personas, a los homosexuales, incluso la justificación del embarazo. Y en esta última edición, en la parte final, van a encontrar también un tema sobre la percepción frente a los venezolanos, ¿no? Yendo ya a los resultados, ¿no? Uno empieza a leer el informe y lo primero que se encuentra es, como titular además, es el apoyo a la democracia sigue disminuyendo. Y hay una cifra sobre la tolerancia al cierre del Congreso, ¿no? Que a mí me llamó la atención mucho, porque señala 59% y está muy por encima del resto de países. Esto, bueno, ha pasado, es producto de la crisis política que vivimos. No sé quién se anima, Pati o Julio, a contestar. Pati. Empiezo yo. En general, en Perú siempre estaba a la cabeza de la tolerancia a golpes militares o dictatoriales. Pero si tú ves la evolución de los datos en Perú, siempre ha sido alta y estaba entre los primeros lugares. Pero Perú en el año 2019 duplica al país prácticamente duplica al país que le sigue. Entonces, efectivamente, aquí hay un tema en el que ha influido también la coyuntura. La coyuntura y cada vez más un poco el descrédito de la política, ¿no? Y la percepción que había frente al Congreso, al Congreso anterior. Entonces, creo que se mezclan las dos cosas. O sea, siempre ha sido así, siempre hemos estado en los primeros lugares, pero nunca hemos tenido un avance tan largo, ¿no? Y ahí son las dos cosas, la desafección política, el tema de la corrupción metida, porque la gente piensa que los políticos, eso va asociado mucho con la percepción de los políticos, ¿no? O sea, en su gran mayoría piensan que están muy involucrados en temas de corrupción. ¿Y dónde encuentras en el gobierno, en cada gobierno, dónde es que encuentras mucho más presentes a los políticos? En el Congreso. La gente olvida que en el Ejecutivo también hay mucha gente política, pero como que ahí los ves juntos, además salen con partidos, salen por bancadas, ¿no? Hay toda esa identificación, pero los políticos están en todo sitio, o sea, políticos hay en todos lados, solamente que ahí los tienes como muy agrupados, ¿no? Y ahí se junta esa percepción. Ahora, a pesar de que hay menor apoyo al sistema político, ustedes afirman que hay mayor tolerancia política. Entonces, claro, uno puede decir, bueno, pero ¿cómo funciona esto? ¿Cuál es la lógica de esta afirmación? ¿No? Porque es claro que el Congreso aparece como la institución que tiene la percepción más baja, ¿no es cierto? El Ejecutivo siempre está mejor que en el Perú, ¿no? Me llama la atención también el tema de las Fuerzas Armadas, que me parece que ha crecido, no tengo yo las cifras de ocasiones anteriores, pero me parece que es más alta, ¿no? Pero ¿por qué dicen ustedes entonces que hay mayor tolerancia? ¿Cómo se explica eso? Julio, ¿tú quieres? ¿Te refieres a mayor tolerancia política a las opiniones de otra gente? Sí. Sí, en general, digamos que no es que la tolerancia en el Perú esté bordeando, ¿no? Sea un puntero en términos de tolerancia, pero en comparación con la confianza en las instituciones políticas es mayor, ¿no? Y lo que uno, realmente la manera como uno debe enfocarse esta pregunta es abordar el tema contradictorio de un ciudadano que en determinado sentido es muy crítico del desempeño de las instituciones políticas. En algunos casos es también crítico de la idea de la democracia como régimen político, pero está dispuesto a otorgar cierta tolerancia para que ciertas voces que uno puede considerar disidentes se manifiesten en la esfera política, ¿no? Y creo que eso es importante resaltar. Es decir, que a pesar de que hay un alto rechazo a las instituciones políticas y a pesar de que hay una poca confianza en la democracia como sistema de gobierno,
es confortante saber de que varios entrevistados están dispuestos a otorgar el derecho a otras personas a participar en elecciones y a manifestar sus puntos de opinión, ¿no? Ahora, hay un Sí. tema que ustedes han recogido también en anteriores encuestas, y ya lo mencionó Patricia, que es el tema de la corrupción, que es otro acápite que ustedes siempre trabajan, ¿no? Y claro, la preocupación existe y la tendencia ha sido al aumento de la preocupación por este tema en relación a etapas anteriores, ¿no? Donde quizás la preocupación giraba más en torno a la pobreza. Ese cambio, no les puedo pedir que me hagan proyecciones porque yo sé que ustedes son académicos rigurosos, pero digamos, el caso Lavajato es lo que marcó esta preocupación. ¿Y eso cree usted que puede continuar como una tendencia? A Ya ver, estoy hablando del contexto que vivimos. Nada, Patricia, si quieres, dale. sí, solo una cosa para complementar lo de Julio de antes, es que sí, efectivamente, desde el año 2017, en la ronda de 2017 y en la de 2019, y con lo que preguntabas, ¿no? Lo de la Fuerza Armada sí Sí, creció en la confianza, ¿ya? Eso sí es cierto. Por otro lado, ahora, las Fuerzas Armadas siempre están a la cabeza de la confianza, o sea, siempre le ganan a todos, o sea, eso es siempre por encima este, del presidente, por encima de los partidos, por encima del Congreso. Siempre ha sido así, pero en general en el 2017 y 2019 aumentó bastante. claro, Bueno, dentro de las pero instituciones del Estado, ¿no? dentro de las instituciones del Estado, sí. Ok. Que tiene mucho que ver también con este apego que hay a la mano dura, ¿no? A los militares de parte de toda la población. En fin, pero yendo al tema de corrupción, como tú dices, Lavajato marcó un inicio porque creciera el tema de corrupción entre las preocupaciones, pero como hay tanta inseguridad y la inseguridad te pega muy directamente, ¿no? Entonces, quizá no fue tanto en el año que salió el escándalo de Lavajato. Creo que lo de los cuellos blancos, eso fue ya como una cachetada a las personas, porque tú podías ver, lo conversaba ayer con Glaxer, podías ver cómo el acceso a la justicia, también el acceso a la justicia, que es algo que te afecta muy profundamente, el hecho de la violación de una niña, ¿no? Todas esas Claro. cosas pegan mucho a la población, creo que eso fue la gota que derramó el vaso, o algo así. Sí, Entonces, no sé si Julio, tú quieres complementar. sí, yo quiero agregar a lo que tú has dicho, el hecho además de que la corrupción se convirtió en un tema político central a fines del 2018, a comienzos del 2019, en momentos en que estábamos realizando la encuesta, ¿no? No hay que olvidarse que hubo el referéndum donde hubo una alta correlación entre el tema de la corrupción y la reforma política. Y además, la corrupción como que se convirtió en el punto central de desacuerdo entre el Poder Ejecutivo, el presidente específicamente, y el Congreso, un Congreso que estaba muy desprestigiado. Entonces, como que en ese momento confluyeron una serie de fenómenos políticos en el cual la corrupción era el sustrato, era el punto de contacto, ¿no? Incluso el hecho de que haya alta tolerancia al cierre del Congreso, yo diría que el tema de la corrupción también estaba muy vinculado a ello. Nuestra encuesta fue realizada algunos meses antes que Vizcarra cerrara el Congreso y es interesante ver, ¿no? La fuerte disposición que ya existía en la mayoría de la población a aceptar un hecho de esta naturaleza. Entonces creo que el tema de la corrupción también tiene un impacto importante ahí. Y cuando se compara con otros países, claro, Perú aparece con 36% en la encuesta, ¿no? Y luego viene Colombia, Brasil, ¿no? Pero en términos de la percepción de la corrupción, pero veo el cuadro sobre el soborno y en el caso de quienes afirman haber tenido que le solicitaron un soborno, no aparecemos primero sino quinto, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué hay esas diferencias entre la percepción que se puede tener y el recuerdo de que uno haya pasado? ¿Tiene que ver solo con ese contexto político o tiene que ver con lo que dijo Patti, quizás claro, yo estaba recordando ahora que en realidad Cuellos Blancos es lo que sacudió a la ciudadanía, ¿no? No es lo mismo que haya corrupción en una mega obra de infraestructura que se está construyendo a que
a que tú veas cómo negocian la vida de una niña, digamos, ¿no? O la Así dignidad. es. Eso marca, y en ese sentido un poco, no, Sí, no lo tengo acá, pero mirando otros países, ¿cómo se está dando este fenómeno en otros países donde también ha habido lavajato, por ejemplo? claro. Ahí comienzo yo quizá y luego Julio para... hay un tema también que para que haya corrupción tienes que tener relación con el Estado, ¿no? Tienes que tener ¿no? Claro, Los tiene que que haber hablan de llegado. corrupción, claro, o la corrupción que hablan de la policía, pero ¿cuánta gente tiene carro particular? O sea, es muy poca gente en realidad que es, o los taxistas, ¿no? Pero igual el parque automotor no es algo predominante en todo el país, ¿no? A diferencia de otros países donde puedes tener un parque automotor mucho más grande y puedes tener una relación con la policía mucho más constante. Tenemos todavía una población rural, ¿no? No necesariamente tiene este tipo de relación. Entonces, allí creo que hay un tema. Y siempre también los hombres tienen más relación que las mujeres con esta esfera política, donde tú tienes que ver, sí o sí, tienes que enfrentarte al Estado, a la municipalidad o a la policía, al juzgado. Entonces, no es tanta gente. Pero esta percepción obviamente tiene que ver, creo, en parte con los cuellos blancos, con el descrédito de la política, porque se asocia mucho corrupción y política, ¿no? Entonces, y bueno, eso por el momento. Sí, No sé si Sí, Julio. Julio. y sí, muy brevemente para agregar que, claro, el escándalo que uno siente cuando ve cómo se negocia, ¿no? El caso de una violación de una niña, pero también el hecho de que la corrupción estaba tan metida en el Poder Judicial para negociar el nombramiento de jueces, ¿no? En el Consejo de la Magistratura. Creo que eso también tuvo un impacto fundamental, ¿no? Entonces, no solamente es la vinculación directa con el Estado, sino también es la percepción, ¿no? El observar cómo la corrupción está socavando los fundamentos centrales de un régimen democrático, en este caso el Poder Judicial, y cómo el Congreso que existió antes de que haya sido cerrado también, ¿no? Estaba dispuesto a mantener muchas de estas prácticas corruptas por proyectos políticos, ¿no? Y creo que todo eso ha llegado o llegó al punto en el que la población peruana manifestaba a la corrupción como el problema central. Pero creo que es importante hacer énfasis en lo que dice Patricia. La preocupación por la corrupción es mucho mayor entre los hombres que entre las mujeres. Entre las mujeres, el tema de la seguridad sigue siendo el tema de preocupación más importante Sí, que la corrupción, ¿no? Entonces creo que esa antes es una diferencia de género importante señalar. de pasar al tema de seguridad, el hecho de que prácticamente todos los presidentes peruanos no solo estén involucrados con denuncias, sino que estén con investigaciones fiscales, procesos, supongo que eso también tiene un impacto en este tipo de resultados que encontramos, comparado con otros países. O sea, mi pregunta era un poco también vinculada a los otros países, ¿no? Donde no Claro, hemos visto claro. a todos los presidentes desfilando, eh, peleando prisiones preventivas, qué sé yo, ¿no? Como Así hemos es, visto acá. así es. Sí, el Perú se Ahora, ha convertido en la vanguardia, ¿no? Empezó en el Perú y ahora se ha movido a Colombia, ¿no? Uribe está claro, con arresto domiciliario. Abdalá Bucarán acaba de ser, ¿no? Arrestado en Ecuador. Correa está bajo juicio en Bélgica, ¿no? Quién sabe qué trapos sucios le descubrirán a Evo Morales ahora que está en Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, es interesante ver cómo el Perú ha estado a la vanguardia de mandar a claro. los presidentes Podríamos a la... imaginar que en próximas encuestas otros países tengan más alto. Pero vayamos al Sí. tema, porque el tiempo siempre corre en las entrevistas. El tema de la seguridad, ¿no? Siempre aparecemos en lugares altos en el tema de victimización, a pesar de que uno mira a quienes nos siguen y algunos países como Brasil, a mí me llamó la atención, ¿no? El nivel de victimización está en los últimos 19%, creo que es uno de los últimos lugares, ¿no? A pesar de que uno sabe que hay un enorme problema de inseguridad en Brasil y que si bien hay grandes problemas de inseguridad en el Perú, no es necesariamente el país más inseguro de Latinoamérica. ¿Por qué siempre hay esta diferencia? ¿No? Y además, Mira,
a un ministro casi le costó la cabeza decir eso que yo acabo de decir, ¿no? Así es, A un así Príncipe de es. Grasa, ¿te acuerdas? Que era una Dale, dale. percepción. O sea, ahora, esto es un tema, y yo creo que ahí el error del ministro fue menospreciar esa percepción, porque esa sensación de temor es clave, ¿ya? Es bien importante. Ahora, tú tienes, y también lo ponemos en el informe justamente para hacer este balance de, o sea, cómo El Salvador, Jamaica, Honduras tienen tasas mayores a 40 por 100.000 habitantes de asesinatos, ¿no? Claro. Perú está en los más bajos, o sea, no, en el grupo, no con Canadá, obviamente, pero de los grupos está en una tasa de 7.8, que en realidad ya viene siendo relativamente importante porque en el 2011 era 5.4 de la tasa de asesinato. Así Está en es. aumento, pero en realidad no tienes ese crimen tan fuerte y también el robo a mano armada, que no hemos preguntado en esta ronda, pero no es tan grave la criminalidad como es acá. Como siempre dice, la gente acá es básicamente lo que es el hurto, que te saquen algo en el micro, en la el celular. Claro. ¿No? Así es. Eso es muy común. Eso es muy común y no te das cuenta. Y al no darte cuenta, eso es un hurto porque no tiene violencia asociada. Entonces, hay mucho de eso y entonces todo el mundo te dice, sí, en el último año sí fui víctima de un acto de delincuencia, pero la sensación, y eso se aumenta con la sensación de inseguridad. Lo de la prensa, tú sabes que estuvimos revisando bibliografía sobre el tema, a ver si había otros países donde, si se demostrara o no que había un impacto de todo este boom mediático alrededor de las crónicas rojas, ¿no? Porque tú, antes de la pandemia, lo primero que veías en televisión era puros asaltos, o sea, o atropellos, o asesinatos, lo que fuese. Pero no sé hasta qué punto realmente tiene tanta influencia como esa sensación que tienes, ¿no? De que todo el mundo le roban y conoces a alguien muy cercano a quien le han robado. Entonces, creo que hay esa sensación que lo malo es que hace aumentar toda esta idea de la mano dura como la solución de los problemas, ¿no? Ese es para mí uno de los riesgos que hay y que la gente, y además los medios y la gente presionan a los gobiernos, el gobierno hace un show de atrapamos a tales, pero realmente todo lo procesual se deja de lado y no solucionas nada. Claro, o sea, lo que tenemos son, como hemos tenido varios ministros del Interior, que se ponen los lentes oscuros, salen en el operativo de noche y nos presentan a 20 delincuentes y un montón de celulares o cosas robadas, ¿no? Pero claro, igual te siguen robando, ¿no? Claro. Así es, así es. Ahora, y creo que el hecho además que... solo iba a decir el hecho de que Lima ocupe un peso tan importante a nivel nacional en términos de la población, y Lima es una de las ciudades donde hay mayor incidencia de victimización por delincuencia. Entonces, eso también tiene un impacto importante en las estadísticas cuando uno se compara con los otros países, ¿no? Claro, pero curiosamente cuando viene gente de fuera a Lima te dice, pero qué ciudad tan tranquila. No por el tráfico, pero porque nos perciben como una ciudad más segura. Porque están en la Lima, en esa Lima crimen. pequeñita, Así que es del 5% de la élite del país. O sea, así es. Claro. No ahora, viven lo que vives en otros distritos. Claro. Ahora, hay una pregunta que ustedes me parece que incorporaron, no sé si hace 2 años o antes, pero que tiene que ver con economías ilegales. Que me parece una pregunta muy interesante porque lo que uno encuentra es que para la gente crecimiento económico, primero que crecimiento económico y desarrollo parece que no son la misma cosa en la cabeza de la gente. Así es. Pati, a ver, explícanos, porque me ha llamado mucho la atención, además de ver que hay actividades que generan, la gente sabe que generan crecimiento. Bueno, explícanos qué es ese crecimiento económico que la gente ve, por ejemplo, producto del narcotráfico o la minería ilegal, ¿no? Que se ve que son altos en algunas regiones. Claro, mira, el porcentaje la pregunta era, ¿usted cree que en este departamento la economía ha crecido por tal actividad ilegal, ¿no? En fin, y le empiezas a mencionar, y por cuál de estas, y ya, te dice por cuál, principalmente. Entonces,
este año cambiamos la pregunta y en realidad en lugar de decirle en este departamento, en su departamento o algo así, le dijimos automáticamente el sistema daba el nombre del departamento. Entonces decía, ¿usted cree que la economía de Junín, por ejemplo, ha crecido por tal cosa? Y aumentó mucho los que te responden que sí. Es el 87% de todos los encuestados que te dice que por algún tipo de economía ilegal su departamento ha crecido. Pero cuando tú le preguntas si el impacto en el desarrollo ha sido positivo, ha sido negativo o no ha habido impacto, es muy poca gente la que te dice que ha habido impacto en el desarrollo y positivo además, ¿no? O sea, son 13%, si no me equivoco. Entonces, y lo hicimos desde la vez pasada porque yo hice mucho trabajo sobre economía ilícita en los 90, entonces sobre narcotráfico principalmente. Y entonces, y a mí con mucha pena me da mucha pena ver cómo tanta plata había corrido en poblaciones que no tenían agua ni desagüe y después de 10 años seguían igual de pobres. Así es. Claro, porque Entonces, el crecimiento económico es dinero, digamos. O sea, la dinero. gente lo asocia a dinero contante y sonante, ¿no? La gente compra más. Y cuando tú tienes dinero producto de algo ilícito o de boom, lo explica también, lo explicaron en Colombia, lo explica un historiador Tobar para el caso de Colombia, lo primero que haces es gastar en cosas suntuarias, no te preocupas por el desarrollo, ¿no? Entonces, mejorar tu casa, pintarla, hacer un piso más, quizá, pero el desarrollo como tal no impacta, ¿no? Porque no es legal. Es la estética del narcotráfico, ¿no? Exacto. Ahora, este tipo de preguntas se hace también en otros países. ¿También la están haciendo? No, Uy. esta la hemos hecho solo para Perú. O sea, Porque, hay preguntas que cada país escoge y nosotros claro, escogimos esta, ¿no? claro, no, lo decía porque me parecería interesante poder pues comparar justamente con otros países porque claro, te está diciendo que los peruanos, las peruanas tienen en su cabeza que una cosa es tener plata y otra cosa es el desarrollo. Ya vaya a saber Exacto. exactamente qué entienden por desarrollo. Ya no sé, Julio, si tienes alguna hipótesis sobre eso. No, bueno, el desarrollo está vinculado al crecimiento del Estado y a las actividades públicas relacionadas con el Estado, ¿no? Educación, salud, seguridad, y eso no se encuentra, ¿no? Y una economía que sea sostenible. Y Patricia tiene razón cuando señala, ¿no? Que el dinero fácil que entra es dinero fácil que se va y no ayuda a reproducir la capacidad económica de la región en la cual se encuentra, ¿no? Y es muy efímero. Bueno, se nos ha ido el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle sobre las preguntas que tienen que ver con esto que llaman ustedes las actitudes sociales conservadoras en el Perú, ¿no? Las había mencionado Patricia, que tiene que ver con personas homosexuales que pueden postular a cargos públicos, el matrimonio entre personas del mismo sexo. No sé quién se anima a contestar ahí, pero Julio, que comience mejor. Sí, ya. muy brevemente, ¿no? Muy brevemente. Creo que es real que el Perú sigue siendo una sociedad conservadora, pero hay cambios que uno registra en los últimos 10, 15 años, ¿no? Una ligera Danos tendencia. esperanza, Julio, a ver. Así es. Una mayor disposición a aceptar diferencias de género a ese nivel, ¿no? Y a una mayor tolerancia por el matrimonio igualitario. No quiero enfatizar de que es un cambio significativo, pero no nos olvidemos que son solamente 10 años, 12 años que estamos haciendo esta pregunta y pienso de que puede haber cambios importantes en el futuro. La mayoría no la mayoría, pero en varias sociedades latinoamericanas se ha registrado un cambio de esta naturaleza, ¿no? Una mayor apertura a opciones sexuales distintas, al matrimonio igualitario. Y creo de que en el caso peruano estamos en ese camino, aunque todavía no estamos ahí. Patricia. Sí, solo complementar el hecho de que, bueno, se sabe que desde el siglo pasado está legalmente autorizado el aborto terapéutico, aunque la gente no lo quiera reconocer. Lo que falló fue la Hace norma 100 técnica años. que se demoró. Así es. ¿Ah?
Hace 100 años que se aprobó Hace el 100 aborto años, en el 21, sí. 21, Entonces, sí, pero la norma técnica recién se dio hace unos años. sí lo Pero, recuerdo. sin embargo, a mucha gente todavía no aprobaba ese aborto terapéutico. La encuesta pregunta por aborto terapéutico, no aborto a secas, ¿no? Porque ya quizás sería muy fuerte para mucha gente, pero incluso eso está aumentando. O sea, que era 55% el que justificaría un aborto en el año 2014, un aborto terapéutico. En el año 2019 es casi 70%, es 69%. O sea, creo que hay ese tema, yo espero que, bueno, siga también habiendo esa apertura y siempre es mayor, obviamente, en Lima, ¿no? En Lima, en las capitales, en las zonas más, con mayor educación, las zonas más modernas, tienen esa mente mucho más abierta, ¿no? Ahora, y en el matrimonio igualitario lo que veo es que, claro, del 2000, en 10 años, en 9 años, hemos subido de 11 a 17, digamos. Claro, si uno se pone a hacer el ejercicio matemático, nos falta mucho por caminar, pero bueno, sin duda hay un cambio, aunque sigue siendo un cambio pues lento, ¿no? Es parte de los Claro. problemas de nuestra sociedad. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Quiero darles las gracias a ambos. Realmente el barómetro siempre es una referencia fundamental para quienes hacemos análisis político, para quienes queremos entender los problemas que vivimos en nuestro país y también en el continente. Y nada, agradecerles y un dato que quería comentar, así rapidísimo, ¿no? No sé si alguien se anima en 30 segundos. Yo veo que todos los políticos peruanos están en el Twitter y resulta que, según esta encuesta, el 8% está en Twitter y más bien la mayoría está en Facebook. ¿Será por eso también que los políticos peruanos andan tan poco sintonizados con la ciudadanía? ¿Quién se anima así en 15 segundos? Patricia. Muy poca gente tiene cuenta de Twitter, muy poca gente ve noticias políticas en Twitter, o sea, que ve cosas en Twitter. Ahora, lo que sucede con el Twitter es que tiene más pegada porque muchas veces lo reproducen los medios tradicionales. Y es ahí donde es el impacto, ¿no? No Claro. en el Twitter mismo. Porque es una... si ya hablamos de élites, el Twitter ya está entre una élite y trolls, digamos, se unen ahí, ahí los tiene juntos. A la élite y a los trolls, juntos. Pero... ¿Ah? Sí, eso explica mucho de la dinámica que tiene, además, la red, ¿no? Exacto, pero si lo reproduce un medio tradicional, un medio de televisión, ¿no? Todo eso, ya se puede convertir en noticia y más gente lo ve. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Patricia. Ha sido un gusto verte. Julio, también un gusto verte. Yo siempre te veía cuando venías a presentar el informe, así que bueno, ahora nos hemos podido ver a través del arriero. Amigos y amigas, ha sido una conversación con Patricia Zárate, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, y con Julio Carrión, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Delaware, sobre este informe llamado Cultura Política de la Democracia en Perú y en las Américas, tomándole el pulso a la democracia. Una nueva ronda del Barómetro de las Américas, sobre el que seguramente vamos a seguir conversando en otra oportunidad. Un gusto. Nos vemos. Muchas gracias. Un gusto, Muchas Javier. gracias. Hasta luego.